Si alguna vez has entrado a un Oxxo de madrugada, sabes que algo se siente diferente. El silencio pesa más de lo normal y las luces no se sienten iguales, como si no estuvieras completamente solo. Lo que estás a punto de escuchar no son simples historias, son relatos que muchos prefieren callar. Si te gustan estas historias que te dejan pensando después de apagar la luz, suscríbete ahora, porque aquí contamos lo que otros intentan olvidar. Prefiero no decir mi nombre real. Trabajé turno nocturno en un Oxxo durante casi un año, en una zona tranquila donde rara vez pasaba algo fuera de lo normal. Mi rutina era simple: cobrar, acomodar productos y revisar cámaras. Nunca creí en cosas raras, ni fantasmas, ni nada de eso. Hasta que una madrugada, exactamente a las 3:00 am, noté algo en las pantallas de seguridad que no tenía explicación lógica. Al principio pensé que era un error del sistema. Una de las cámaras mostraba la tienda desde un ángulo diferente al habitual, como si fuera otra sucursal idéntica. Todo estaba en su lugar, pero había algo fuera de sitio. Sentí una incomodidad inmediata, como si estuviera viendo un reflejo que no correspondía. No le di importancia, hasta que vi una figura al fondo del pasillo. La figura no se movía. Era completamente oscura, como una silueta sin detalles parada justo donde están las bebidas. Miré hacia ese pasillo en la tienda real, y no había nadie. Volví a la pantalla y seguía ahí, inmóvil, observando. Me acerqué más al monitor tratando de entender si era un fallo visual o una sombra mal proyectada, pero no, estaba demasiado definida. Decidí ignorarlo por unos minutos pensando que desaparecería. Me puse a acomodar productos, pero no podía dejar de sentir que alguien me estaba mirando. Volví a revisar las cámaras. La figura ya no estaba en el fondo. Ahora estaba más cerca, justo en el siguiente pasillo. No escuché pasos. No vi nada en la tienda real, pero en la pantalla se había movido. Sentí un nudo en el estómago. Revisé todas las cámaras. Solo una mostraba esa otra versión del Oxxo. Las demás estaban normales. Todo parecía tranquilo, pero esa cámara, esa maldita cámara mostraba algo que no estaba pasando aquí. Y entonces lo noté. La figura tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si me estuviera observando directamente a mí. Tomé el radio para comunicarme con el supervisor, pero no había señal. Intenté llamar desde el teléfono de la tienda. Tampoco funcionaba. La pantalla volvió a captar mi atención. La figura estaba ahora justo detrás del mostrador, donde yo debería estar. Me giré rápidamente. No había nadie. Pero al regresar la mirada al monitor, ya no estaba ahí. Mi respiración se volvió irregular. Sentía el corazón golpeando fuerte en el pecho. Algo no estaba bien. Decidí grabar la pantalla con mi celular como prueba. Mientras enfocaba la cámara, la imagen tembló ligeramente, y entonces apareció de nuevo. Esta vez estaba detrás de mí, justo detrás. Lo sabía porque la cámara mostraba mi espalda y algo más. No quise voltear. Me quedé congelado viendo el monitor. La figura estaba tan cerca que parecía tocarme, pero no sentía nada, ningún aliento, ningún movimiento, solo esa presencia en la pantalla. Lentamente levanté la mano, y en la grabación, esa cosa hizo lo mismo pero con un retraso mínimo, como si me estuviera imitando. El aire se volvió pesado. Sentía que me faltaba oxígeno. Bajé el celular sin dejar de mirar la pantalla. La figura empezó a moverse de forma antinatural, como si sus articulaciones no fueran humanas. Se inclinó más, acercando lo que parecía ser su rostro a mi oído. Pero yo no sentía nada. Solo lo veía en la cámara. Eso era lo peor. Intenté correr hacia la puerta, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me mantuviera en mi lugar. La pantalla parpadeó. Por un segundo, la figura desapareció. Sentí alivio, pero duró muy poco. Cuando la imagen volvió, estaba frente a mí, cara a cara, aunque en la realidad
Yo seguía completamente solo en la tienda. La cámara captaba detalles que no existían en este mundo. Su rostro no tenía ojos, pero sabía que me estaba viendo. Su boca, si es que se le podía llamar así, estaba abierta en una expresión imposible. No emitía sonido, no hacía nada, solo estaba ahí. Y entonces, levantó lentamente una de sus manos hacia mi hombro. Cerré los ojos por instinto. Esperaba sentir contacto, un frío, una presión, algo. Pero no pasó nada. Abrí los ojos de nuevo. En la tienda, todo seguía igual, pero en la pantalla, su mano estaba a milímetros de tocarme. Y en ese momento entendí algo horrible. Esa cosa no estaba en mi mundo, pero estaba intentando entrar. Retrocedí, pero la imagen no coincidía con mis movimientos. En la pantalla, yo seguía inmóvil, y esa cosa finalmente me tocó. En el monitor se veía claramente su mano atravesando mi hombro. Mi cuerpo reaccionó tarde. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda, como si algo se hubiera conectado conmigo desde otro lugar. Grité, pero mi voz sonaba distante, apagada, como si no perteneciera a este lugar. La figura empezó a inclinarse aún más, pegándose completamente a mí en la pantalla. Era como si se estuviera superponiendo sobre mi cuerpo. Intenté moverme, pero cada vez sentía menos control. Algo estaba mal, terriblemente mal. Miré mis manos. Estaban temblando, pero en la cámara no se movían. Mi reflejo ya no era mío. Esa cosa estaba tomando mi lugar poco a poco. La pantalla mostró cómo su forma se mezclaba con la mía, como una sombra absorbiendo luz. Y yo seguía aquí, consciente, atrapado en mi propio cuerpo sin poder hacer nada. Las luces de la tienda parpadearon. Todo se volvió silencioso. Ni siquiera el zumbido de los refrigeradores se escuchaba. Solo mi respiración y algo más. Un sonido suave, húmedo, proveniente de la pantalla. La figura ya no era solo una silueta. Ahora tenía volumen, presencia, y estaba completamente pegada a mí. Intenté apagar el monitor, pero no respondía. Golpeé la pantalla. Nada. Seguía mostrando esa escena imposible. Y entonces lo vi. Mi rostro. Pero no era yo. Era esa cosa usando mi cara, sonriendo de una forma que yo jamás haría, moviendo la cabeza lentamente, como probando su nuevo cuerpo. Corrí hacia la puerta y esta vez sí logré abrirla. Salí desesperado, sin mirar atrás. El aire frío de la calle me golpeó el rostro. Sentí alivio, hasta que escuché el sonido de la puerta automática cerrándose detrás de mí. Miré el reflejo en el vidrio, y no era yo quien estaba adentro. Era él, viéndome salir. Intenté volver a entrar, pero la puerta no se abrió. Golpeé el vidrio, grité. Nadie respondió. Desde afuera, podía ver la tienda completamente vacía, sin empleados, sin nadie. Pero en el reflejo, esa cosa seguía ahí, usando mi rostro, observándome con una calma que me heló la sangre. Hoy sigo aquí, pero no sé si realmente soy yo. Cada vez que veo una cámara siento que algo me observa desde el otro lado. A veces en los reflejos, mi expresión cambia por un segundo, y entonces recuerdo esa noche, porque aunque escapé del Oxxo, algo salió conmigo, y creo que no fui yo quien logró salir. No voy a decir mi nombre. Lo único que diré es que trabajé en un Oxxo de carretera, de esos donde casi no pasa nadie en la madrugada. Mi turno empezaba a las 11 y terminaba a las 7. Era aburrido, solitario, perfecto para alguien que quería evitar problemas. Pero todo cambió cuando empecé a notar a un niño que aparecía afuera cada noche, siempre a la misma hora, siempre llorando sin hacer ruido. La primera vez que lo vi eran las 3:12 a.m. Estaba parado frente a la puerta automática, con la cabeza baja. No golpeaba, no hablaba, no hacía nada más que llorar en silencio. Pensé que alguien lo había abandonado. Me acerqué al vidrio, pero él no reaccionó.
Ni siquiera levantó la mirada. Solo se quedó ahí, como si supiera que yo lo estaba observando desde adentro. No le abrí esa noche. Algo no me dio buena espina. Decidí ignorarlo pensando que se iría solo, pero no lo hizo. Se quedó ahí casi 20 minutos. Luego, sin previo aviso, levantó la cabeza y simplemente ya no estaba. No corrió, no caminó, no se fue. Desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Eso fue lo que realmente me inquietó. La segunda noche volvió, exactamente a la misma hora, mismo lugar, mismo llanto silencioso. Esta vez sí levantó la mirada cuando me acerqué. Sus ojos estaban rojos, pero no por llorar, era algo más profundo. Me miró fijamente y dijo, muy despacio, «Déjame pasar». No mencionó el baño, solo eso, y por alguna razón no pude negarme. Abrí la puerta. El niño entró sin decir nada más. Caminó directo al fondo de la tienda, pero no hacia el baño, sino hacia la bodega. Eso ya no tenía sentido. Le pregunté a dónde iba, pero no respondió. Solo siguió caminando. Cuando llegó a la puerta de empleados, se detuvo. No intentó abrirla. Solo se quedó ahí, esperando. Sentí una presión extraña en el pecho, como si algo me obligara a acercarme. Caminé lentamente hacia él. No quería hacerlo, pero mis piernas se movían solas. Cuando estuve a unos pasos, el niño habló de nuevo. Ahí es donde me dejaron. Su voz no tenía emoción. No sonaba triste. Sonaba vacía, como si repitiera algo aprendido. No recordaba ningún incidente en esa tienda. Nadie me había dicho nada raro. Dudé unos segundos, pero terminé abriendo la puerta de la bodega. La luz estaba apagada. Encendí el interruptor. Todo parecía normal. Cajas, productos, nada fuera de lugar. Pero cuando volteé hacia el niño, ya no estaba detrás de mí. Escuché un golpe seco dentro de la bodega, como algo cayendo. Me giré de inmediato. Las cajas del fondo estaban movidas. Algo no estaba como antes. Avancé con cuidado. Cada paso se sentía pesado. El aire estaba más frío. Entonces lo vi. Entre las cajas, había un espacio vacío, como si algo hubiera sido retirado de ahí hace tiempo. Me agaché para ver mejor. Había marcas en el suelo. Raspaduras, manchas oscuras que no parecían polvo. Algo había estado ahí. Algo que no querían que se encontrara. Sentí un escalofrío, y entonces escuché la voz del niño, justo detrás de mí. Aquí fue. Pero yo estaba seguro de que estaba solo. Me giré de golpe. Nadie. El silencio era total. Salí rápidamente de la bodega con el corazón acelerado. Cerré la puerta y regresé al mostrador. Pensé que había terminado, que todo había sido una mala experiencia. Pero cuando levanté la mirada, el niño estaba otra vez afuera, llorando, como si nunca hubiera entrado. Eso rompió toda lógica. Lo había visto entrar, lo había escuchado, pero ahí estaba otra vez, repitiendo lo mismo. Esta vez no abrí, solo lo observé. El niño levantó la cabeza lentamente y sonrió. No era una sonrisa normal, era demasiado amplia, demasiado forzada. Y entonces golpeó el vidrio. El golpe fue seco, fuerte. La puerta vibró. Nunca antes había hecho eso. Golpeó otra vez. Y otra. Cada vez más fuerte. Sentí que algo estaba cambiando, que ya no era el mismo niño. Corrí a la parte trasera para evitar verlo. Pero entonces escuché los golpes, desde adentro de la tienda. Me detuve en seco. El sonido venía de la bodega. Golpes constantes, desesperados, como si alguien estuviera intentando salir. Me acerqué lentamente. Cada golpe era más fuerte, más urgente, y entre los golpes, escuché el llanto. Pero ya no era suave, era un llanto desgarrador, doloroso, real. La puerta empezó a moverse, como si algo empujara desde adentro. Retrocedí, no quería abrirla, no debía abrirla, pero entonces escuché mi propia voz, desde dentro. «Ayúdame». Me congelé. Era exactamente mi voz. No había duda. Algo dentro estaba imitando o reemplazando.
El sonido se detuvo de golpe. Silencio total. Me acerqué lentamente, temblando. Puse la mano en la perilla. Dudé, pero la abrí. La bodega estaba vacía. Otra vez. Nada fuera de lugar. Ningún ruido, ninguna señal. Pensé que había terminado. Pero entonces noté algo. Mi reflejo en una superficie metálica. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí estaba el niño, muy cerca, demasiado cerca. No lo había escuchado entrar, no había sentido nada. Solo apareció. Su rostro estaba distinto, más oscuro, más viejo. Sus ojos ya no eran de un niño, eran completamente negros y no parpadeaban. Intenté girarme, pero no pude. Mi cuerpo no respondía, solo podía verlo en el reflejo. El niño levantó lentamente su mano y la colocó sobre mi espalda. Sentí un frío insoportable, como si me atravesara, como si algo estuviera entrando en mí. No podía gritar, no podía moverme, solo sentir. El reflejo empezó a distorsionarse. Mi rostro cambió. Por un segundo, no era yo. Era él, sonriendo, mirándome desde donde yo debería estar. Y entonces entendí algo horrible. Ese niño no quería ayuda, no quería entrar al baño, quería un lugar donde quedarse. Caí al suelo. Perdí la noción del tiempo. Cuando desperté estaba solo. La tienda normal. Todo en orden. Pensé que había sido una pesadilla, pero al intentar hablar, mi voz no sonaba igual. Era más baja, más débil, como si no fuera completamente mía. Desde entonces evito los turnos nocturnos, pero hay noches en las que despierto llorando sin razón, y cuando paso frente a un vidrio, veo algo detrás de mí. A veces, soy yo. A veces, es ese niño. Pero lo peor es que ya no sé cuál de los dos está realmente afuera, y cuál se quedó atrapado dentro. Mi nombre es Ricardo, tengo 22 años, y trabajaba turno nocturno en un OXXO de carretera donde casi nunca pasaba nada. Era el típico lugar donde el silencio pesa más después de las 2 de la mañana. Esa noche parecía igual a todas, hasta que dos hombres entraron sin decir palabra. Su forma de moverse no era normal. No miraban productos, no dudaban, solo caminaban directo hacia mí, no gritaron ni amenazaron. Solo uno de ellos apoyó la mano sobre el mostrador y dijo, «Abre la caja». Su voz era plana, sin emoción. Lo hice sin pensarlo. Mientras sacaba el dinero, sentí que algo no cuadraba. El otro hombre estaba de espaldas, mirando la puerta, como esperando a alguien más. Pero no había nadie afuera, solo oscuridad. Cuando terminé, el primero tomó el dinero sin prisa. No parecía nervioso, ni siquiera volteaba a verme. Antes de irse, dijo algo que no entendí en ese momento. «Si sales, ya no regresas». Pensé que era una amenaza típica, pero su tono no sonaba como advertencia, sonaba como una afirmación, como si ya supiera lo que iba a pasar. En cuanto salieron, corrí hacia la puerta. Quería asegurarme de que se habían ido. La puerta automática se abrió, pero el aire no cambió. No sentí el exterior, no había ruido de la carretera. Di un paso, y lo que vi no fue la calle. Era otro OXXO, exactamente igual, pero completamente vacío. Me quedé paralizado. Volteé hacia atrás. La tienda en la que estaba ya no era la misma. Todo estaba más oscuro, más sucio, como si hubiera pasado mucho tiempo sin mantenimiento. Regresé la mirada al frente. El otro OXXO seguía ahí, sin gente, sin sonido, sin movimiento. Solo luces frías y un silencio incómodo. Entré. No sabía qué más hacer. Pensé que tal vez estaba en shock, que mi mente estaba confundiendo las cosas. Pero al cruzar completamente, sentí algo extraño, como si el aire fuera más pesado, como si respirar costara un poco más. Caminé hacia el mostrador. No había nadie.
pero la caja estaba abierta, como si alguien acabara de salir corriendo. Escuché un sonido detrás de mí, la puerta automática, cerrándose. Me giré de inmediato, corrí hacia ella y traté de salir, pero al cruzarla, no regresé a la primera tienda. Entré a otra más, igual, pero peor. Las luces parpadeaban, el piso estaba manchado, y había un olor, algo húmedo, viejo, como algo que lleva tiempo encerrado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto ya no era confusión. Algo estaba pasando, algo imposible. Caminé lentamente. Cada paso resonaba más de lo normal, como si el lugar amplificara el sonido, y entonces lo noté. En una de las cámaras había alguien, parado detrás del mostrador, pero en la tienda no había nadie. Me acerqué al monitor. La figura estaba inmóvil. Era oscura, sin detalles, pero su forma era humana. Sentí un escalofrío. Volteé hacia el mostrador real, vacío. Volví a la pantalla. La figura había cambiado de posición. Ahora estaba más cerca. No escuché pasos. No vi movimiento. Pero se había acercado. Retrocedí. No quería quedarme ahí. Corrí hacia la puerta otra vez. La crucé sin pensar. Otro Oxxo. Esta vez, las luces estaban apagadas en varias secciones. Algunas neveras abiertas. Productos tirados. Como si alguien hubiera estado buscando algo. O escapando. El ambiente era más frío, más pesado. Empecé a respirar más rápido. Esto no tenía sentido. Cada vez que cruzaba la puerta todo empeoraba. Como si avanzara hacia algo. O hacia alguien. Caminé unos pasos más. Y escuché un sonido. Un golpe seco. Luego otro. Venía del mostrador. Pero no había nadie. Me acerqué lentamente. El sonido se detuvo. Silencio total. Miré la caja. Estaba cerrada. Pero entonces, un golpe desde adentro. Me sobresalté. Era como si algo estuviera dentro del mostrador. Como si alguien golpeara desde abajo. Di un paso atrás. No quería abrir. No debía abrir. El golpe se repitió. Más fuerte. Más insistente. Y entonces, escuché mi voz. Ricardo, abre. Me quedé helado. Era exactamente mi voz. No había diferencia. El tono, la forma, todo. Sentí que algo no estaba bien, que si abría, no iba a ser yo quien saliera. Corrí hacia la puerta. No quise saber qué había dentro. La crucé otra vez. Otra tienda. Esta era peor. Las luces casi no funcionaban. Todo estaba en penumbra. El aire era helado. Y el silencio, absoluto. Ni siquiera mi respiración se escuchaba bien. Era como si el lugar absorbiera todo. Avancé con cuidado. Sentía que algo me observaba. No sabía de dónde. No veía nada. Pero lo sentía. Llegué al pasillo central. Y ahí lo vi. Una figura parada detrás del mostrador. Esta vez no en una pantalla. En la tienda. Real. Inmóvil. Esperando. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. Oscura. Alta. Más grande de lo normal. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba viendo. Di un paso atrás. La figura no reaccionó. Di otro. Y entonces, inclinó ligeramente la cabeza. Como reconociéndome, sentí que el cuerpo se me congelaba. No podía correr. No podía gritar. La figura levantó una mano y señaló la puerta. Lentamente, como indicándome que la cruzara otra vez, como si supiera que no tenía otra opción, como si ese fuera el único camino. Negué con la cabeza. No quería seguir, no quería ver qué había después, pero mis piernas empezaron a moverse solas, paso a paso, hacia la puerta. La figura no se movió, solo observaba, esperando, como si ya supiera lo que iba a pasar. Crucé la puerta una vez más, y esta vez no había otra tienda, no había salida, no había nada, solo oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, un mostrador, el mismo, y detrás, alguien sentado, con la cabeza baja. Me acerqué lentamente. El miedo ya no era miedo,
Era certeza. Cuando levantó la cabeza, era yo, con el uniforme, con mis ojos, pero completamente vacío. Sonrió despacio y dijo, «Por fin llegaste a tu turno», y en ese momento entendí que nunca estuve escapando. Estaba entrando a donde siempre debí estar. Mi nombre es Carlos. Tengo 25 años y soy de México. Trabajé turno nocturno en un Oxxo de carretera, donde el silencio pesa más que el cansancio. Nunca creí en cosas raras. Siempre pensé que todo tenía explicación. Pero hubo algo que empezó a pasar cada madrugada a la misma hora, algo que no encajaba con nada lógico. Y desde esa noche, supe que había cometido un error que no se puede borrar. Eran las 3:33 am cuando lo vi por primera vez. Entró sin hacer ruido, como si la puerta no existiera. No miró nada. No dudó, solo caminó directo al refrigerador, tomó una botella de agua y un pan, y llegó a la caja. Sus movimientos eran demasiado precisos, como si repitiera algo que ya había hecho muchas veces antes, exactamente de la misma forma. Cuando dejó las monedas, supe que algo estaba mal. No por el sonido, sino por la sensación. Al tocarlas sentí un ardor inmediato, como si hubiera agarrado metal caliente. Las solté al instante. Él no reaccionó, no se sorprendió, no dijo nada. Solo me observaba fijamente con una mirada vacía que no parecía pertenecer a alguien vivo. Terminé la venta sin decir nada. No quería provocar algo que no entendía. Cuando se fue, revisé las monedas otra vez. Estaban frías, completamente normales. No había forma de que hubieran estado calientes segundos antes. Me quedé mirándolas, tratando de convencerme de que había sido el cansancio, pero el dolor en mis dedos seguía ahí. La siguiente noche volvió a la misma hora. Mismos pasos, mismos productos, mismo silencio. Esta vez lo observé con más atención. No hacía ningún sonido al caminar, ni siquiera el roce de la ropa. Cuando llegó a la caja, dejó las monedas otra vez, y antes de tocarlas ya podía sentir el calor que desprendían. Las tomé con cuidado, pero el ardor fue peor. Sentí como si la piel se me estuviera quemando por dentro. Aguanté sin soltar el dinero. No quería mostrar miedo. Él inclinó ligeramente la cabeza y sonrió apenas. No era una sonrisa natural, era rígida, como si su rostro no estuviera hecho para expresar nada. Cuando salió, fui directo a las cámaras. Necesitaba comprobar que no estaba imaginando cosas, pero lo que vi fue peor. En la grabación, la puerta se abría sola, los productos se movían sin manos, y en la caja, yo estaba cobrando completamente solo, hablando con alguien que no aparecía en ningún momento. Sentí que algo se me rompía por dentro. Revisé varias veces el video, buscando algún error, algún fallo. No había nada. Él no existía en las cámaras, pero yo recordaba su rostro perfectamente, su mirada, su voz inexistente, y lo peor era que las monedas sí aparecían, cayendo solas sobre el mostrador. Esa noche intenté ignorarlo. Cuando entró no lo miré. Me quedé viendo hacia otro lado, fingiendo que no estaba ahí, pero su presencia era imposible de ignorar. Se paró frente a mí sin moverse. Pasaron segundos eternos, hasta que escuché el sonido de las monedas cayendo lentamente sobre el mostrador. Volteé. Estaba más cerca que antes. Su rostro se veía más oscuro, más marcado, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. Entonces habló por primera vez. Su voz era baja, áspera, como si viniera de algo quemado. Me dijo que siempre le cobraba, que por qué ahora no lo hacía. No respondí. No podía. Sentía que el aire se volvía pesado. Él inclinó la cabeza de forma antinatural y entonces noté su ropa. Era un uniforme viejo, con el logo del Oxxo, pero de hace años. Algo empezó a hacer sentido, pero no quería aceptarlo. No quería conectar las piezas que ya estaban frente a mí. Después de que se fue, busqué información. Encontré una noticia antigua. Un incendio en esa misma tienda años atrás. Un empleado murió atrapado, cerca del mostrador. No logró salir. Mientras leía eso, sentí el mismo ardor en las manos. No era coincidencia,
No podía hacerlo. La siguiente noche no trajo productos. Entró directo hacia mí. Sus pasos seguían sin hacer ruido. Se detuvo frente al mostrador y me miró fijamente. El ambiente cambió por completo. Era más frío, más denso. Entonces dijo que esa vez no venía a comprar, y su voz sonó más clara que nunca. Levantó lentamente sus manos. Estaban negras, agrietadas, como carbón a punto de romperse. Luego dejó caer algo sobre el mostrador. No eran monedas. Eran fragmentos oscuros que brillaban por dentro, como si aún tuvieran fuego. El calor fue inmediato, más fuerte que antes. Retrocedí, pero no pude alejarme. Sentía que algo me mantenía ahí. Él me miró fijamente y dijo que yo había estado esa noche. En ese momento, algo en mi mente se desbloqueó. Recordé un turno, un ruido en la bodega, golpes y yo decidiendo no revisar, pensando que no era importante. Las imágenes llegaron completas. La puerta atorada, golpes desesperados desde dentro, y yo ignorándolo. Me llevé las manos a la cabeza. No quería recordar, pero ya era demasiado tarde. Todo estaba ahí, claro. Imposible de negar. Yo había estado ahí cuando pasó. Él dio un paso adelante. Esta vez sí hizo ruido. Un crujido seco, como algo quemado moviéndose. Las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió pesado. Me dijo que lo dejé, que nunca abrí la puerta. Su voz ya no era baja, era firme, llena de algo que no era solo enojo. Las brasas sobre el mostrador comenzaron a moverse solas. Rodaban lentamente hacia mí. Sentí el calor subir por mis brazos. No podía escapar. No podía moverme. Era como si todo el lugar me estuviera obligando a quedarme ahí, a escuchar, a aceptar lo que había hecho. Entonces entendí todo. Él no regresaba por rutina. No era un eco. No era una coincidencia. Regresaba por mí. Esas monedas nunca fueron pago. Era una cuenta pendiente. Algo que no se había cerrado. Algo que yo había dejado incompleto esa noche. Desde entonces no volví a trabajar ahí. Pero cada madrugada a las 3:33, despierto con las manos ardiendo. A veces encuentro monedas negras en mis bolsillos, y en el silencio escucho golpes, como si alguien siguiera atrapado esperando que esta vez sí abra la puerta, aunque sé que ya es demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no todas las historias terminan cuando acaba el video. Algunas se quedan contigo incluso en la oscuridad. Si quieres seguir escuchando relatos que no te dejarán dormir, suscríbete ahora y acompáñame en los siguientes. Nos vemos en la próxima historia si es que puedes cerrar los ojos esta noche.